Jesús murió por mí. Ahora yo vivo para Él. Iglesia Evangélica La Hermosa de las Asambleas de Dios presenta La Voz de la Hermosa. Bienvenidos a nuestro programa, un espacio donde juntos adoraremos al Señor Jesucristo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La, 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 única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Amigos y hermanos, qué placer llegar a vuestros hogares. Quien les saluda es el pastor Eliseo de la Cruz de la Iglesia Evangélica La Hermosa. En esta oportunidad tenemos el grato placer de contactarnos mediante la pantalla de esta televisión. Qué placer y qué bendición que el Señor nos permite llegar a vuestros hogares de esta manera. En la semana pasada se celebró la tradicional fiesta de la Semana Santa de una manera muy distinta. Y el domingo pasado hubiésemos predicado el mensaje de salvación acerca de la resurrección de Cristo, que es un tema relevante y actual, pero creo que estamos a tiempo para hablar de este tema. Por eso permítanme hablarles ahora acerca de la resurrección de Cristo, bajo el tema sin resurrección no habría cristianismo. Y nos basamos en San Mateo capítulo 28, San Mateo capítulo 28 del versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Amigos y hermanos, la fe en la resurrección es la misma piedra angular de la fe cristiana. Y cuando se le quita, inevitablemente todo se desmorona en ruinas. Dice así un pensamiento: esta resurrección de Cristo ha sido, es y será categóricamente el dogma central de la Iglesia. La resurrección penetró íntimamente a la vida de los cristianos primitivos. La tumba vacía es la cuna de la Iglesia.
La resurrección es la piedra de toque, no solamente de la vida de Jesús, sino del cristianismo mismo. Sin fe en la resurrección no habría cristianismo en absoluto. La iglesia cristiana nunca habría comenzado ni podría existir. El movimiento de Jesús se habría apagado como un cohete húmedo junto con su ejecución y todas las demás cosas. El cristianismo permanece en pie o cae con la verdad de la resurrección. En el momento en que uno lo desaprueba, ha desechado el cristianismo y nada queda de ello. Sobre este asunto muy importante, hoy vamos a considerar el testimonio de 4 testigos de la resurrección. Hay muchas pruebas, hay muchas conjeturas, hay muchas teorías acerca de la resurrección de Cristo. Mucho se ha discutido sobre este importante tema. Pero hoy vamos a ver el testimonio de 4 testigos oculares y que estuvieron con Jesús y vieron todos estos sucesos. En primer lugar, tenemos el testimonio de un ex cobrador de impuestos llamado Mateo. Él menciona en los versículos que hemos leído que un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En toda su experiencia militar nunca habría experimentado un momento como este, y más que todo cuando se trate de un cobrador de impuestos. Jamás él pudo haber dicho estas palabras si nunca hubiese constatado. Este mensajero celestial dio el siguiente mensaje a las mujeres que fueron al sepulcro. Les dice 4 cosas importantísimas. Escuchen por favor. Primero dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El temor es uno de los problemas que hoy afecta a mucha gente. Ninguno de ustedes que están escuchándonos podría decir que está exento de este temor. Necesitamos urgentemente para nuestro corazón, para nuestro estado emocional, que alguien nos diga, no temáis. Y el que tiene este mensaje es el Señor Jesús resucitado. Luego dijo el ángel, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Es decir, él había predicho su resurrección y se ha cumplido. Ya no está en la tumba. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ustedes lo pusieron en esa tumba o vieron que el cuerpo del Señor fue puesto en esa tumba, pero ahora no está en la tumba. Y les dice, pronto, id y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, ya os lo he dicho. En síntesis, este es el testimonio de un ex cobrador de impuestos, el publicano, que en su momento, y de acuerdo al estado moral en que vivía, era un hombre totalmente rechazado y aborrecido y marginado, pero tampoco se interesaba de Jesús. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, él lo conoció personalmente. Si ahora estaba dando un maravilloso testimonio de que Jesús no estaba en la tumba, él había resucitado. El segundo testimonio es el testimonio de Marcos, que tiene nombre romano. Diríamos que él dio testimonio para los romanos. Dice la palabra, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar a donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como dijo. Las mujeres que fueron al sepulcro, según San Marcos, hallaron removida la piedra, que era muy grande. Necesitaba la ayuda de muchos varones para remover esa piedra. Pero cuando descendió un ángel, un mensajero celestial, esa piedra fue removida tan fácilmente. Cuando entraron al sepulcro,
vieron a un personaje celestial sentado al lado derecho, con vestidura blanca, y se espantaron. Las mujeres estaban asustadas al ver ese personaje celestial. Este ser extraño les dijo: no os asustéis. El miedo es el común denominador en estos casos tan insólitos. En estos momentos la gente tiene mucho miedo. Miren nuestras calles vacías. Miren nuestras plazas desoladas. Miren las casas donde parece haber un espíritu de miedo y de muerte. Necesitamos urgentemente una palabra de aliento, una palabra de esperanza, que alguien nos diga: no se asusten, algo nuevo viene pronto. A medida que empezaron a darse cuenta de la realidad profunda que se había declarado a ellas, se sentían con gran alegría, es decir, la tristeza, el miedo comenzó a cambiar en gozo. Dice la palabra: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, el Señor les salió al encuentro. ¡Qué maravilloso y qué consolador! Les dijo el Señor mismo: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Fíjense el lugar donde fue puesto el Señor. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como les dijo. Este es el testimonio de Marcos. Y Marcos escribió su evangelio para los romanos. Y los romanos eran totalmente opuestos al cristianismo. Y sin embargo recibieron este hermoso mensaje de que Jesucristo, a quien según las leyes romanas y judías lo habían crucificado, ahora estaba vivo. En tercer lugar, tenemos el testimonio de un médico llamado Lucas. Él era médico. Dice la palabra: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando él aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dice San Lucas, ya en su condición de médico, quien escribió su evangelio para los griegos, y a los griegos les interesaba mucho este asunto de que alguien había muerto, pero ¿cómo podría resucitar? Era inconcebible para la filosofía y la mente de los griegos. Y Lucas les dice: las mujeres que fueron al sepulcro hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estos son seres celestiales, los ángeles, mensajeros de Dios. Tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra en señal de respeto y reverencia a estos seres celestiales. Estos mensajeros les dijeron también: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué tremenda pregunta, qué interesante. Hay mucha gente que está buscando entre los muertos al que vive. Está buscando en una religión sin vida. Están buscando en una filosofía muerta. Está buscando simplemente en prácticas religiosas muertas, o en una fe sin fundamento, como tienen muchas personas. Amigos y hermanos, no tenemos que buscar a Jesús entre los muertos,
porque Jesús no está entre los muertos. A Jesús hay que buscarlo como el ser vivo que está sentado a la diestra del Padre. Siguieron diciendo los ángeles, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los otros y a todos los demás. Miren, esta era la noticia más grande. Si en esos tiempos hubiesen existido los medios informativos de hoy, esto hubiera salido en primera plana, en los titulares más grandes, en los periódicos y en la televisión de este gran acontecimiento que es la resurrección de Jesucristo. Pero las mujeres llevaron la noticia de manera verbal y presencial y corrieron para decir, mire que hemos ido al sepulcro de Jesús y no lo hemos encontrado. Unos seres celestiales nos han dicho que Él ha resucitado. ¡Qué noticia tan impactante! ¡Qué noticia tan sobresaliente para esta situación, para este caso! Luego tenemos, en cuarto lugar, el testimonio de un teólogo, un conocedor de las Escrituras, de las profecías bíblicas. Dice él, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volviendo los discípulos escucharon de esta noticia. San Juan es más exhaustivo. San Juan tiene mayores detalles acerca de esta resurrección, porque a él le gustaba dar la interpretación correcta a las Escrituras. Es más investigador y analítico, por eso se le llama como el teólogo. Busca pruebas fehacientes más que simples datos o informes. Habla de la piedra removida. María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada de la puerta del sepulcro. Alude a la teoría del hurto. María Magdalena pensó que habían robado el cuerpo de Cristo y no sabía dónde lo habían puesto. Ese era el invento de los judíos, diciendo que los discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo de Cristo. San Juan alude también a la verificación que hizo Pedro y luego Juan. Ambos fueron deprisa al sepulcro, no solo para mirar, ni solo para constatar, sino para reunir mayores pruebas. Pero Pedro y Juan sí se atrevieron, ellos sí entraron. Y según la ley, el testimonio de 3 personas tenía mucha credibilidad en asuntos controversiales como esto. ¿Quiénes eran esos 3 testigos? Pedro, Juan y María Magdalena. Pero también allí se añade otro testigo más, que es el ángel que estaba presente.
María Magdalena vio 2 ángeles en el sepulcro, dice San Juan. Una vez más se inclinó al sepulcro y vio a 2 ángeles, vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo, uno a la cabecera y el otro a los pies. Jesús se le apareció a María con esta pregunta: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? María, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado el cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. Entonces Jesús le llamó por su nombre, diciéndole: María. Ella lo reconoció y le adoró, porque ya no era el hortelano, sino que vio al mismo Señor resucitado. María Magdalena, totalmente convencida de la resurrección del Señor Jesús, porque le vio personalmente, fue a dar aviso a los discípulos con este mensaje: he visto al Señor, exclamaba, y les contó lo que Él les había dicho. Estaba totalmente segura, estaba convencida, no solamente que había escuchado el mensaje de los ángeles, ahora sí, ella personalmente lo había visto. Amigos y hermanos, es necesario que tengamos convicciones profundas de manera personal con Jesucristo resucitado. No saber solamente por historia, no escuchar solo por testimonio. Usted debe tener una experiencia personal con Él, y eso es posible teniendo un encuentro con Jesucristo. Los ángeles dieron mensajes concretos a las mujeres que fueron a la tumba para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Ellas recibieron las primicias de honor de este mensaje, esa gran noticia del Cristo resucitado. Los ángeles dijeron: no está aquí, pues ha resucitado. Se cumplieron todas las profecías sobre este hecho trascendental e histórico. Todo, exactamente como se había dicho, se cumplió. Les invitó a constatar: venid, ved el lugar donde fue puesto. El cadáver no está aquí. La piedra muy pesada está removida de manera sobrenatural. Los mensajeros celestiales anunciaron que Jesús no estaba allí. Efectivamente, la tumba estaba vacía. Esa era la base fundamental en ese momento para su fe, como ahora también para todo el cristianismo. El mensaje más impactante fue: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay millones de personas que buscan a Jesús entre los muertos, o por los medios y métodos inertes como pensamientos filosóficos, tradiciones y credos que no dan ninguna garantía para hallar a Jesús resucitado. Es necesario buscar a Jesús mediante las escrituras concretas que tenemos. Jesucristo está vivo, está presente y puede ser hallado sin muchos rodeos, por todo aquel que lo busque sinceramente. Millones en el mundo testifican de haber tenido un encuentro con el Señor Jesús resucitado. Quien les está predicando tuvo también ese encuentro. Así que en esta tarde, hermanos y amigos, nuestra fe está fundada en este hecho trascendente que es Jesucristo resucitado. El mensaje de los ángeles a María y a los demás sigue vigente. No temáis, porque Él está vivo. Él está cerca a vosotros. Él quiere ahora también entrar al corazón de mucha gente. Así que en estos momentos yo quiero orar por la iglesia, por los hermanos, orar por la gente que nos sintoniza para que Dios haga su obra en esa vida. Primeramente, darle gracias a Dios por tener a Jesucristo resucitado y victorioso. En segundo lugar, no claudicar en nuestra fe, sino mantenernos firmes bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación en que vivimos, mantenernos firmes en el Señor. Y en tercer lugar, amigos, que ustedes nos sintonizan, pueden hoy tener la oportunidad de abrirle su corazón a Jesús. Amado Señor y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias
por la obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz para nuestra salvación, por todo lo que tuvo que padecer y llevar en su cuerpo y con su sangre derramada. Y por eso la palabra nos dice que por la fe en Jesucristo ahora somos salvos. Ahora tenemos paz con Dios, tenemos vida eterna con Él y entrada al mismo trono de Dios. Gracias, Señor, por esta obra maravillosa y gracias por tu presencia en esa casa, en esa familia. Gracias por el consuelo. Esta palabra que nos está diciendo, no teman, no se asusten. Jesucristo está vivo, Jesucristo está presente por medio del Espíritu Santo. Alienta a esa familia, fortalece la fe de mis hermanos, consuela los corazones. Señor Dios Santo, en este tiempo duro y difícil que nos ha tocado vivir, pido que el Espíritu Santo, Señor, haga efectiva esta palabra de que Jesucristo venció la muerte, Jesucristo venció el pecado y Jesucristo se levantó victorioso. En estos momentos fortalece la fe de tus hijos. Sana a los que están enfermos, porque Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz, allí en sus heridas. Señor, en esta mañana oro para que los enfermos sean sanados por la fe en Jesucristo. Consuela esa vida que está afligida, ese corazón angustiado. Alienta, Señor, esa familia que pasa por una situación difícil. Sana ese corazón, sana esa alma, sana esa vida. Ahora, Señor, también oro por aquellas personas que por primera vez, Dios de los cielos, te van a abrir su corazón y te van a aceptar como su Salvador. Hagan esta oración conmigo, Señor Jesús. Hoy acepto a Jesucristo resucitado como mi Señor y mi Salvador. Confieso que soy pecador y pido perdón de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de este momento, mi vida te pertenece. Y Señor, tomo la decisión de dejar el pecado y seguirte por el resto de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy agradecidos al Señor por la oportunidad que tenemos de comunicarnos con ustedes y llegar a vuestros hogares. No se olviden de sintonizarnos todos los domingos a las 10 de la mañana por este mismo canal. Estaremos llegando a vuestros hogares. Asimismo, no se olviden de sintonizarnos también por la Radio Brillante de 6 a 7 de la mañana todos los días. Allí tenemos el mensaje para ustedes y también por medio de el Facebook, Iglesia La Hermosa Oficial. Así que todos estamos en sintonía. Muchas gracias, muy amables, que el Señor les bendiga. Gracias por su sintonía. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminarlo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Gracias por la sintonía y sigamos fortaleciendo nuestra fe en Dios. Iglesia Evangélica La Hermosa de las Asambleas de Dios presentó La Voz de la Hermosa.